Muy buenas tardes para los que vais entrando ahora. Entramos ya en la última hora y una hora muy especial porque en esta disciplina positiva lo que vamos hablando es de educando entre padres, es decir, es que los padres puedan tener herramientas para poder tratar con los más pequeños de la casa de 1 a 3 años, de 3 a 6 años. Estamos también haciendo una formación online, también hay una formación presencial en Valencia para todos nuestros amigos sobre esta temática. Lo van a disfrutar. Ya ha empezado la formación, pero también supongo que se pueden meter al carro y si no, la presencial está ahí siempre durante todo el año. Antes de empezar, recordad que aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, también en Telegram, en WhatsApp, decir de que estamos en vivo, nos pueden ver en diferido y también pueden suscribirse a los diferentes canales de YouTube, Facebook y Twitch de la Caja de Pandora. Pues dicho esto, vamos a empezar aquí a saludar a Inmaculada, que ya la tenemos aquí. ¿Qué tal, Inmaculada? Muy bien, Luis, buenas tardes. Me alegro de verte. Buenas tardes, un placer. Ahora tenemos aquí al profesor también, José Osuna, al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Luis? Encantado como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya tengo preparado el Power, ¿eh? Vale, gracias. Es que lo he hecho en el último momento, porque quería que Inmaculada entrara ahí a explicar desde su punto de vista, ¿no? Cómo hacer con los papis y digo, venga, va. Lo voy a hacer. Gracias, Luis, de verdad. Te lo agradezco. A ti, a ti. Entonces es Inmaculada, ¿no? La que manda hoy. La tenemos de jefa. No. Dirige es la que más manda, en realidad. Su hija le dice mandona, o sea que... Eso es verdad. Bueno, pero ahora ya casi no lo dice, ¿eh? Lo decía mucho antes. Ahora ya... Sí. Bueno, pues adelante. ¿Cómo continuamos? Pues si quieres, empiezo ya a explicar un poco cómo está enfocada la presentación y luego yo le voy dando paso a Inmaculada un poco de su experiencia, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, la idea es, se habla mucho, bueno, tuvimos una charla, ¿no, Luis, con el tema de la neurociencia, ¿no? Y al final yo creo que hay que bajar a la tierra, es decir, al final la neurociencia en realidad tiene muchos campos y con la disciplina positiva tiene un campo que quizás nadie nos damos cuenta, ¿no? Que es realmente qué pasa con los padres. Es decir, está muy bien eso de educar a los hijos, pero ¿qué pasa con los padres? O sea, ¿qué pasa con la sensación que tenemos los padres cuando fracasamos literalmente todos en alguna de las cuestiones que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar esto desde dos puntos de vista. Uno, con los hijos, que sí, pero otro, con los padres. Entonces, el secreto del curso en realidad no es tanto, lo hablábamos anoche, que acabamos, la verdad que le dedicamos tiempo, o sea, acabamos a las 11 de la noche las dos veces, o sea que está la nueva... ¿Sí? ¿A qué hora? 11:30. Ah, fue a las 11:30, a mí se me fue el tiempo ya. Bueno, el caso que al final decíamos, ojo, que esto no va de hijos, esto va de padres. O sea, si yo estoy bien, si tú estás bien, pues harás una buena educación con tus hijos. Si no estás bien, ni de tres, vamos, imposible. Entonces, bueno, empezamos por ahí, decir, bueno, ¿qué significa para nosotros la disciplina positiva? Siempre, ¿no? Es decir, amabilidad, firmeza y respeto. Claro, imaginaos eso desde el punto de vista de que yo, que acabo de llegar ahora de trabajar, me veo a mi niño que me lo ha hecho así, que por eso le ha entrado más tarde, que dice, vamos a jugar a la pelota. Tengo dos opciones, es decirle, mira, me tengo que relajar, o digo, bueno, va, me voy a ponerle normas y le digo, venga, desde la amabilidad digo, mira, cariño, sí, pero a las 7 tengo que entrar, a las 7 menos 5, ¿vale? Se puede enfadar, puede decir, pero desde la amabilidad, la firmeza y el respeto, él de alguna forma ha aceptado esa situación. Entonces, la base es amabilidad, firmeza y respeto, pero claro, con nuestros condicionantes como padres, ¿no? Entonces, en realidad, ¿esto qué significa? Significa que todo lo que sea la neuro no sé qué, más la disciplina positiva, en realidad ayuda a los adultos a entender la conducta inadecuada de los niños. Es decir, nosotros tenemos que entender por qué nuestra hija, nuestro hijo, se está portando mal. O sea, ¿qué está pasando por ahí, ¿no? En realidad. Porque claro, ayer hablábamos de qué sirve la neurociencia. La neurociencia sería la parte del sistema nervioso. Pues lo primero que tengo que tener con mis hijos es tener una conexión. Llámala nerviosa, llámala de amor, llámalo como quieras. Pero el sistema nervioso es todo el cuerpo. Entonces, yo primero tengo que tener, de alguna forma, una conexión con mis hijos, ¿vale?
tengo que ser amable y firme y ser efectivo, tener habilidades y cubrir capacidades. Pero sobre todo, es un mapa de carreteras. Es decir, vamos a ver cómo yo conecto con mis hijos de alguna forma y puedo tener un mapita de carreteras para afrontar precisamente lo que son las pataletas, las tensiones y las lágrimas, ¿no? Porque eso existe y existirá siempre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en disciplina positiva es mantener la dignidad y el respeto por ti mismo y por el niño. Es decir, hay una parte, ni tú me tienes que faltar de respeto, ni yo te tengo que faltar de respeto. O sea, hay un tema ahí que es fundamental que es la dignidad, ¿no? Y parece que sea algo como muy digno, como muy de otro punto aristocrático, pero la dignidad es sencillamente ser digno, y ser digno significa tener un poco de respeto. Es decir, hay que intentar de alguna forma trazar metas a largo alcance, es decir, no vamos a solucionar esto de repente, sino a largo alcance. Hay que conectar, es decir, y esto lo vais a ver cómo conectamos. Necesitamos herramientas que nos hagan conectar, es decir, está muy bien, y eso en la caja Pandora tenéis un montón de disciplinas, ¿no? De la conexión, ¿no? Cómo conectamos con las personas, cómo conectamos, ¿no? Con el alma, con el espíritu, pero cómo conecto con una persona en realidad. O sea, cómo soy capaz de en un tiempo muy cortito, cuando surge una situación, cómo puedo de alguna forma investigar qué es lo que quiere mi hija o qué es lo que quiere mi hijo, ¿no? Que puede ser bastante diferente de lo que yo quiero de él. Es decir, a lo mejor yo quiero que respete que tengo mi tiempo y me está diciendo que no, que quiere estar conmigo. Entonces, al final, la idea es eliminar prácticas disciplinarias, es decir, es involucrar al niño para que aprenda a trabajar hacia las soluciones. Es decir, hay que incitar a cooperar y a desarrollar las destrezas de la vida. Realmente, eso sería la fórmula de la disciplina positiva, que parece mucha teoría, pero en realidad no lo es. Es mucho más sencillo. O sea, antes de comenzar a todo esto, tendría que preguntarme, ¿qué es lo que trato de conseguir del niño? O sea, ¿realmente nos preguntamos qué es lo que estamos tratando de conseguir con el niño? O sea, ¿queremos realmente que haga lo que yo quiero que haga? ¿Queremos realmente que no me moleste? Que puede ser. ¿Queremos que se dé prisa para que yo no me ponga nervioso cuando por la mañana no hace lo que yo quiero que haga? ¿Vale? Claro, si yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero de mi hijo o de mi hija, pues posiblemente puedo estar listo a conocer realmente cuál es la herramienta que tengo que aplicar. O sea, lo importante no es ganar a los niños. Siempre les vamos a ganar, somos mayores, somos más mayores que ellos. Se pueden rebelar, pueden hacer, pero en un momento de control se los ganamos. Es invertir el tiempo en motivar y enseñar realmente esas competencias esenciales que hay para la vida, ¿vale? Entonces, desde ahí tengo que quitarme mis creencias. Es decir, las famosas creencias. Sabéis que cuando hablamos de desarrollo personal tenemos un montón de creencias, ¿no? Esas creencias que nos limitan, todas esas creencias, que si lo dice la PNL, el coaching, no sé qué, no sé cuánto, mindfulness, bueno, una locura. Pero claro, es que esas creencias están con nuestros hijos. Entonces, hay 4 metas que son erróneas totalmente que nos llevan a esas creencias con nuestros hijos. Una, la búsqueda de atención. O sea, es decir, el niño piensa, solamente me tienes en cuenta cuando me prestas atención. ¿Qué tengo que hacer para eso? Volverte del revés. Porque como sé que te cabreas conmigo, pues entonces yo lo tengo claro. Voy a hacer 1000 trastadas para que me prestes atención. Entonces, claro, yo voy a creer que está haciendo trastadas, pero es que la verdad es que está buscando mi atención. Otra sería el poder. Es decir, solo me tienes en cuenta cuando mando o cuando no permito que tú mandes. Es decir, o sea, que tú me atiendes porque tú me estás controlando. Vale, pues ya buscaré yo la fórmula para descontrolarte. Claro, vuelve a ser una creencia errónea, porque los niños tienen ese puntito de venganza. Porque puede decir, no me tienes en cuenta, pero al menos puedo devolverte el daño que me has hecho. No te preocupes que ya buscará la fórmula, aunque sea tirarte un vaso de agua, aunque sea mancharte sin querer o queriendo, pero eso lo van a hacer. O bien darse por vencido. Es decir, o sentirme incapacitado para hacer algo. Entonces, si dice, o sea, que no me haces caso, pues nada, no te hago caso. ¿Entendéis? O sea, ni buscando la atención, ni controlando, ni con un acto de venganza, ni dándose por vencido, somos capaces de respaldar una conducta. Es decir, al final un niño que se porta mal en realidad es como un niño desanimado. Es decir, un niño cuando no entiende o no tiene realmente ese punto de vista donde
él cree que le estamos teniendo en cuenta, desde luego no puede ser. No sé tú, Inmaculada, en alguna de estas cosas, si has tenido alguna situación en tu casa, ¿no? Con tu hija, Bueno, donde a lo mejor no hayas tenido opciones. donde no haya tenido, ¿cómo? Perdona. Opciones, es decir, opciones ante una situación, ¿no? Donde veas que realmente ella quiere poder y tú quieres poder, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, muchísimas, porque tenemos las dos muchísimo carácter. O sea, ella quiere poder, pero sobre todo porque yo siempre estaba en poder, principalmente. Entonces, bueno, no sé, es que no sé, no me viene ninguna ahora mismo en concreto. Bueno, alguna situación donde ella ha querido hacer una cosa y tú le has dicho que no. Y ella quiere hacer esa cosa y te dice que no. Bueno, hoy mismo me ha dicho, hemos venido y bueno, teníamos prisa, me ha pasado prácticamente lo mismo que a ti. Teníamos prisa y quería enseñarme a hacer volteretas, a hacer lo que había hecho en el partido de balonmano que ha jugado hace un momento y yo le he dicho que no. Le he dicho que no y lo que ha hecho es enfadarse y entonces yo automáticamente he tenido que controlar ese comportamiento porque si seguíamos ya iba el lío. Entonces, claro, lo que he hecho es pedirle ayuda, cosa que en otro momento no hubiera sabido hacer. Pedirle ayuda porque le he dicho que teníamos prisa, porque teníamos media horita para ducharse, que luego venía la abuela por ella y que la mamá tenía que hacer una clase hoy. Y bueno, así. Pero así, hasta llegar a ese punto de yo poder controlar mi comportamiento, me ha costado muchísimo en realidad. Antes, Claro, dime. sigue, perdona. Sí, ¿no? Que digo que antes explotábamos las dos. ¿Por qué? Pues porque era yo realmente la que siempre estaba en poder y no conseguía, digamos, pues entenderla, ¿no? Pobre. Y no conseguía controlarme y bueno, pero bueno, poco a poco lo he ido haciendo. Claro, ese al final es conocerlos, ¿verdad? O sea, al final es, ¿conocemos a nuestro hijo, a nuestra hija? O sea, ¿sentimos curiosidad por cómo es o en realidad queremos moldearlo, ajustarlo a nuestros valores, esperanzas o sueños? Es decir, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos en realidad? ¿Es un reflejo? ¿Qué es lo que intentamos hacer? ¿Queremos que sea como nosotros? Es así en realidad. O sea, Bueno, no nos importa nada, absolutamente nada, no. quiénes son. Nos importa mucho quiénes son con respecto a nosotros. Realmente, me gustaría que fuera así, me gustaría que vistiera así, me gustaría, ¿no? Pero en Sí. realidad no les preguntamos. No nos lo planteamos. Es como que no somos conscientes de que tenemos que parar a ver quiénes son en realidad. Y eso, Claro, claro, ¿quiénes son? Porque no, los niños no deben hacerse como nosotros, ellos tienen su propia personalidad. Entonces, tenemos que cada día, digamos, ser conscientes de tener ese ratito y de verlos y de observarlos y verlos y observarlos para que ellos vayan forjando su personalidad, pero libremente y que puedan creer en sí mismos. Y para eso, como has dicho antes, pues hay que incluirlos en absolutamente todo, en tu vida, en realidad, porque yo creo que el mayor error es ese, que los vemos como personitas que tenemos que cuidar, pero no que nos pueden ayudar, no que necesitan sentirse valorados, no que necesitan sentirse importantes como nosotros. Yo creo que ese paso se da cuando empiezas a tomar conciencia pues de la realidad, cuando te planteas cómo debes educar a tu hijo, cómo puedes aprender a ser papá, porque a ser papá tienes que aprender. Porque si haces como hacían los papás, hemos ido evolucionando, eran otros tiempos, los papás no nos prestaban tanta atención, simplemente porque no sabían y eran otros tiempos. Pero hoy sí que tenemos la oportunidad de hacer eso. Pero claro, de repente, pues ocurren cosas y dices, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo algo o simplemente estoy cuidando de mi hijo porque es mi responsabilidad, pero le estoy dando esas
habilidades le estoy dejando hacer. No, en realidad yo creo que la gran mayoría de los papás no, a no ser que bueno, desde siempre... es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca leí sobre educación y yo me dediqué a darle muchísimo amor a mi hija, pero nada más. Me faltaba el cambiar esas creencias de las que tú hablabas. Tenía muchos esos patrones limitantes, esa, pues no sé, mucha culpa, muchas cosas que habían en mí y yo necesitaba deshacerme de todas esas cosas de todas esas ideas para poder prestarle la atención que mi hija necesitaba. Y bueno, a partir de ahí, cada día que ha pasado he sido más consciente, hasta que he puesto en práctica, pues prácticamente cada día una cosa, o sea, ha sido un no parar, en realidad. Ya, pero bueno, eso está muy bien decirlo, ¿eh? Pero la batalla entre el castigo y la permisividad no acaba nunca. Es decir, los adultos tenemos especialmente una habilidad, que no renunciamos al castigo. Es decir, las neuronas espejo famosas es eso, es decir, ¿cuántas veces nos han castigado? ¿Cuántas veces hemos corrido delante de una zapatilla? ¿O cuántas veces ha pasado eso? Eso se graba en el cerebro. Se graba de verdad. Y Luis porque está escondido, pero le podía preguntar con su hija, pues ¿cuántas veces se le ha pasado por la mente el castigo? Pues como a todos. Pues mira, no. Pues muchas. ¿A Lo que que pasa sí? es que yo, como vamos a decir, es familia desestructurada y ella es muy calmadita y no me lía, de momento a mí no me lía nada. A la madre sí le lía cosas, a mí no. Se ve que a lo mejor soy muy grande e impongo, como me ve cada poco, entonces me ve todos los días, me verá grande y dirá, uy, con este no me meto, ¿no? Pero sí que muchas veces, ha hecho cosas que dice, yo le castigaría, pero no. Claro. Normalmente hablo con ella. Ahora le hago terapia ya directamente. Pero es verdad, Luis, al final nos sale como el reflejo de situaciones que nos ha pasado con nuestros padres. O sea, es innato. O sea, mira, el instinto de protección que tenemos, el cerebro reptiliano, aprende a base de la supervivencia. ¿Qué ha pasado con nuestros padres cuando han sido severos? Bueno, hemos aprendido latín, nos hemos metido bajo la cama, hemos hecho absolutamente de todo, hemos mentido, hemos hecho absolutamente de todo. Cuando sale un acto así, imaginaros que llegamos con un puntito de tensión del trabajo, que a lo mejor hemos tenido algunos problemas, que llega mi hija y me pone las pilas. No te quepa la menor duda que en 2 segundos sale el instinto asesino ese. Sí, en el caso mío, no, en el caso mío, al venir de padres andaluces, o sea, de Huelva y Sevilla, tienden a subir la voz. Y yo no me di cuenta y tiendo a subir la voz. Claro. Y Yolanda me tiene que decir, no hables tan alto porque con lo grande que tú eres, asustas. Y claro, tengo que regular y yo no me di cuenta. Y yo digo, claro, pero este es el reflejo de mis padres. Mis padres son así. Y yo tiendo a hacer lo mismo que ellos. Y tienes que, aquí en Cataluña, donde vivo yo, la gente habla bajito. Yo tiendo a subir. Imagínate una persona pequeñita que le estás hablando con un tono demasiado alto. Se acojona. Entonces, claro, tienes que autorregularte. Yo entiendo que el problema lo tenemos más los padres que los niños. Pues somos nosotros los que fallamos en casi todo. Claro, porque imagínate si yo pongo la cara así de repente, te da un susto. Porque imagínate una personita pequeña que le llegas y diciendo, no me quiero enfadar, con cara de mono, ¿no? O sea, vamos, ya le estás diciendo que estás enfadado, que además a la mínima de cambio le vas a soltar alguna fresca, por no decir un cachete en el culo. O sea, y es así, y es verdad, es así, somos así. O sea, venimos de una generación así. Nuestra generación es así. La generación de la posguerra, esa generación donde han tenido que trabajarse mucho, es una generación muy exigente. Entonces, tienen la exigencia por encima de todo. Y nos han exigido a cada uno de nosotros, de una forma o de otra, nos han exigido mucho. En la educación, en comportarse, en 1000 cosas. Pero eso está grabado a fuego. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no involucramos al niño en las opciones porque intentamos que lo hagan rápido. Es decir, yo necesito que lo haga ya, pero claro, no le doy recursos, ni tampoco tengo la paciencia para demostrarlo. ¿Qué pasa? Que si no le permite realmente esos recursos, de alguna forma no desarrollan esa confianza ni una autoestimulación y entonces cuando los dejas solos hacen tostadas. ¿Por qué? Pues porque como los tienes coaccionados, realmente Dios.
¿vale? Ahora, si de alguna forma permites que se equivocan, permites que no ordenar tanto, ¿no? No empezar a pedir, ¿no? Sino que permites que ellos hagan, pues eso es como lo que decía del cerebro, ¿no? Se dice que está el cerebro que automáticamente está ahí como diciendo, estoy en estado de alerta y el que está mental, ¿no? Entonces, por imitación, si yo estoy en plan mental, poco a poco irá bajando y se irá nivelando. Claro, no puedo pretender que esté a mi nivel, pero solamente con el hecho de que esa amígdala esté como más o menos protegida y que él se sienta o ella se sienta con la confianza y autoestima suficiente, ya es el primer paso. O sea, no le vamos a educar desde el principio, que lo haga por imitación, como los monos, como lo hemos hecho siempre. Aprendemos, nuestro cerebro no es más que no es una caja más que registradora, no es nada más. El cerebro no es nada más. Las neuronas funcionan como funcionan, pero el cerebro, ¿por qué sabemos lo que sabemos? Por lo que hemos visto y aprendido. A ver, ¿tú has estudiado alemán, Luis? ¿A que no? Pues no te puedo pedir alemán. Entonces, si yo no he estudiado esto de cómo ser padre, ni de coña voy a saber ser padre. Es imposible, ¿no? Tú, Inmaculada, ¿no? Que vienes de una familia así como bastante trabajadora, ¿no? Muy trabajadora, sí. Donde las competencias emocionales, pues, estaban ahí. Pues, ¿qué recibes, en realidad? ¿Qué recibimos? Muchísima exigencia, todo lo que acabas de decir, muchísima exigencia, porque no te dejen hacer. Yo creo que he arrastrado muchísima culpa, no creer en mí misma, pues bueno, porque las cosas se dieron así, pero luego llegas a la edad adulta y tienes que hacer un trabajo, que menos mal que existe todo esto y puedes hacerlo, porque vamos, lo que decía Luis del tono de voz, yo creo que pasé y aún alguna vez le grito porque se me escapa, como tú decías, ¿no? Pero yo no sé los family meetings que pasé en los que mi hija me decía, me has gritado una vez esta semana. Y yo agachaba la cabeza, no puede ser, yo intentaba no recordarlo. La otra, me has gritado 2 veces. Otra vez. Hasta que un día me dijo, no me has gritado en esta semana, no me has gritado ni una sola vez. Aunque seguramente a la siguiente le volvería a gritar alguna vez, pero claro, es que eso está ahí, está ahí. Yo he escuchado muchos gritos, muchísimos, en la familia, en mi... Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Pues tomando conciencia y teniendo en cuenta día a día y entendiendo que no quieres eso para tu hija. ¿Tú qué es lo que quieres para tu hijo? Pues que sea una persona que crea en ella y que no repita tus patrones, ¿no? Entonces, pues si te equivocas, rectificas. Si te equivocas, rectificas, pides perdón y vas así. Pero bueno, al final pues vas consiguiendo muchas cosas. Es que yo me río porque Aquí los colores, ¿eh? he conseguido muchas cosas, pero aún a veces me paro y digo, ¿y cuánto tengo que hacer todavía, madre mía? Porque Mira, yo creo que está el sentimiento de culpa, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, eso es Luis, una por cosa ejemplo, ¿qué opinas de los errores cuando eres pequeño? ¿Qué ¿Qué opinas de los aprendiste errores? cuando tenías errores, por ejemplo, Luis, en tu casa, cómo lo gestionabas? ¿Los errores de mis padres o los míos? Es lo que no he entendido. Los tuyos con respecto a tus padres. ¿Cuántos caché? Bueno, yo supongo que como todos los niños no te escondes, ¿no? Cuando haces algo malo, tiendes a irte para un lado o para el otro y decir, bueno, si no se dan cuenta, pues mejor, ¿no? Pero bueno, en mi caso mis padres estaban todo el día fuera trabajando, yo cuidaba de mi hermano pequeño y Sí. mis padres a veces cuando llegaban se ponían a discutir por tonterías y yo lo que hacía era encerrarme en mi cuarto y pasar de ellos. Digo, ya acabarán de discutir. Claro. O sea, era como que me encerraba en mi mundo, o sea, pasaba de ellos. Claro. La idea es que cuando cometes errores, en realidad los padres te dicen, eres malo o eres malo porque has hecho algo que está mal, ¿no? O no cometas errores, ¿no? O eres tonto si cometes errores. O sea, en realidad, si un niño comete un error, una niña comete un error, vamos, lo más práctico es, ¿pero es que eres tonto o qué? ¿O es que no te enteras? Claro, pero si es que se escucha continuamente eso. Claro, si ellos no ven que han cometido un error, es difícil realmente que puedan de alguna forma aprender. Es decir,
si yo no dejo que mi hijo, pues mira, estábamos jugando a la pelota ahora y se ha puesto de la forma más rara para darle a la pelota. Y yo le decía, ponte a la derecha la pelota con la mano derecha. Y yo decía, no, a la izquierda. Y yo, cabezón, cabezón, digo, no, ponte, digo, no, mira, pruébalo. Hasta que se ha dado cuenta, se ha enfadado, se ha tirado al suelo, claro, porque había reconocido que se estaba equivocando, eso es su ego. Y yo le decía, vente, venga, no te preocupes, hazlo así, ¿no ves? Si eso es como el tenis, ya está. Claro, si yo me empeño, claro que lo hace, pero no aprende hasta que no experimente, hasta que no experimente. Y normalmente todos los seres humanos nos dedicamos a experimentar. Entonces, al final es como decir, ¿qué, cómo y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen las cosas los niños? O sea, por qué está sucediendo eso en realidad? Es como escucharles activamente, como repetir lo que ellos van diciendo poco a poco. Y desde luego, si ellos se sienten escuchados, nosotros los sentimos escuchados en realidad. Entonces, al final, más que nada sería, ¿hasta qué punto de vista nos tenemos que supervisar nosotros, como padres, como madres? ¿Hasta qué punto de vista tengo que trabajarme? Y eso, Luis, que trabajas bien la biodescodificación, sabes de qué va. ¿Hasta qué punto de vista me tengo que trabajar yo para, en mi día a día, de alguna forma, poder conectar con mi hija o con mi hijo? Es decir, o lo hago con mucha generosidad, o sea, o no me exijo mucho y digo, venga, va, vamos a ver qué pasa, y no le voy a pedir mucho, o cuando tenga algún conflicto lo hago de forma amigable, o le dejo que me den idea a los niños, o bien no voy a llegar a un acuerdo jamás, y desde luego no sabré en qué momento o cuánto tiempo va a tardar en realidad en hacerlo. Entonces, al final, la idea de todo esto es, si yo sabiendo todo esto y cometiendo como cometemos todos los errores como hemos cometido y han cometido con nosotros los padres y los abuelos y los bisabuelos, yo digo que al final la culpa de los padres la divido entre N, siendo N 7 generaciones atrás. Porque claro, mi padre ha tenido a su padre, que lógicamente y su madre que habrán sido de una forma, y al abuelo que habrán sido de una forma. Entonces al final la culpa no es solamente de nuestros padres, o sea, la culpa, digo, la fórmula no se despeja ahí, se despeja precisamente hacia atrás. Entonces, si los niños no se sienten castigados, están más dispuestos a cumplir las reglas. Es decir, si yo le ofrezco que pueda hacerlo y no lo hace, no pasa nada. Repito una vez, 2 veces, 3 veces y al final lo hará. Y si vemos que no lo hace, es porque quizás haya algo que nos tienen que decir, ¿vale? Entonces, la idea es planificar por adelantado, ¿vale? Y luego, cuidar mucho el lenguaje, no tanto el tono, que también, cuidar el lenguaje, es decir, menos es más, es decir, no hay que hacer eh, aspavientos ni gritar. Yo en un momento dado puedo levantar la voz, a lo mejor le estoy diciendo, ojo, que estoy serio, me voy a poner muy serio. Si me pongo muy serio, ya sabes que cambio mi tono de voz, pero le estoy advirtiendo. Entonces, ya lo valorará, pero le estoy advirtiendo. Y desde luego, si me pongo muy serio, le levanto la voz, porque también soy hijo de familiares andaluces, o sea, de que lo tengo en la sangre. Entonces, hay que intentar utilizar señales no verbales también, es decir, tampoco tiene que ser todo por palabras. A lo mejor, si ves que no se lava las manos antes de comer, pues podría poner el vaso boca abajo de beber y le dices, es que no te has lavado las manos. No, pero yo quiero beber agua ya, lávate las manos y yo te pongo eso. O sea, es como lenguaje no verbal. Es algo como muy sencillo, son trucos pequeños pero muy sencillos. Y entonces es más fácil decir, cuando hagas esto, entonces hacemos esto, o tan pronto como hagas esto, hacemos esto. Es diferente. Es muy Cuando diferente. es un condicionante y tan pronto es decir, nada más hagas esto, hacemos esto. Entonces, lo incluyo en el proceso de lo que estoy haciendo. O sea, intentar sobre todo eso. Entonces, al final, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Es decir, todo esto que hemos hablado, ¿cómo lo hemos ideado? ¿Cómo hemos metido la neuropsicoeducación en un proyecto donde vamos a educar a los padres con todas las herramientas que hay a nivel cognitivo y de conexión con los hijos a través de un simple diario que tiene todo esto?
¿vale? Y ahí sí, Luis, si puedes poner en la parte de PDA de cómo lo vamos a hacer. Es la transparencia 17. Bueno, era más bonito así que hablarlo, pero bueno, creía que había que hacer. Vale. Entonces, la siguiente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, PDA es la Asociación Internacional de Disciplina Positiva. Esto lleva más de 40 años trabajándose. Es un modelo educativo que viene de la filosofía alemana y está instaurado en centros educativos donde la base fundamental está en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer entre padres y madres, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente transparencia y, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos creadores de la propia realidad. Lo que hemos estado hablando, en realidad, imaginaos que cada uno de nosotros nos creamos nuestra realidad. O sea, si nosotros no salimos de nuestra casa, si nosotros no tenemos unas referencias positivas, es imposible, literalmente imposible que lo hagamos bien. Entonces, la realidad tiene que ser, primero, observando todo esto que estamos hablando, es decir, me doy cuenta de que algo, a lo mejor, no estoy haciendo correctamente, interpretarlo de alguna forma, tener una creencia y luego generar un comportamiento. La idea que nos hacemos de la realidad en realidad no tiene por qué ajustarse a la misma, pero es mi realidad, es decir, es mi realidad. No quiere decir que esté equivocado, pero es mi realidad. Lo que pasa es que puedo tener precisamente esas creencias erróneas. ¿Qué pasa con esas creencias erróneas en la edad adulta? Porque son muchísimo más difíciles de poder cambiar, pero muchísimo más difíciles, ¿vale? Porque si pasamos a la siguiente transparencia, Luis, porque una cosa es lo que vemos y otra cosa son las creencias. Y yo puedo estar viendo un comportamiento, pero posiblemente viene condicionado por una creencia que tengo de eso que hemos estado hablando hace un ratito. Es decir, todas esas variables que hemos visto en realidad nos hacen tener una creencia diferente. Es decir, si yo considero que levantar la voz porque en mi casa mi abuelo, mi tía, mi madre lo ha hecho así y creo que así de alguna forma voy a condicionar el comportamiento de mi hija, lo voy a hacer. Claro, a no ser que tenga una referencia, a no ser que tenga una referencia positiva. Es decir, de alguna forma tenemos que ser conscientes de que esas creencias las podemos cambiar. Y es verdad, y eso lo veremos después, es verdad que normalmente una conducta se puede cambiar a nivel neurológico, se cambia entre 60 y 66 días. Eso está comprobado que tú puedes cambiar una conducta con unas rutinas, pero se puede cambiar. Es decir, no penséis que esto es un tema mental que está instaurado en el cerebro. No, no, no. Si yo creo una rutina y esa rutina la voy repitiendo día a día, de una forma tranquila, yo puedo cambiar mi conducta. El cerebro aprende, en realidad. De la misma forma que aprende cuando haces algún tipo de terapia conductual, lo puedes aprender aquí. ¿Cuál es el problema de Luis, tú que te dedicas a terapias? ¿Cuánta gente no avanza en terapias porque no sigue con lo que tiene que hacer? Es que la mayoría de gente no quiere interiorizar, no quiere sacar lo que tiene dentro y muchos tienen autosabotajes. La mayoría de gente tiene... O sea, primero, cuando coges a una persona, primero habría que limpiarle el autosabotaje, el sistema de creencias limitante o el programa limitante y a partir de ahí empezar la terapia. Efectivamente. Es así. Es así porque tenemos pensamientos de mucho tipo y es verdad. El autosabotaje sobre todo porque la mayoría de personas no tiene ganas de cambiar. No tiene ganas de cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pasamos a la siguiente transparencia, la de Mafalda. Lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, ver cuántos pensamientos tenemos en un momento. Porque tenemos varios pensamientos. O sea, es decir, tenemos el pensamiento casual, ¿no? Es decir, aquel que dice, bueno, esto está pasando porque está pasando. O sea, imaginaros que tenemos una situación con nuestros hijos y tengo que cogerme esos 5 pensamientos que están y me los tengo que plantear. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Normalmente, el que no opina esto, el que no utiliza el pensamiento casual, ¿qué hace? Le echa la culpa al niño. Es que el niño viene así. Es que la niña, es que seguro que ha tenido un mal día y no. O la niña no ha dormido o no ha echado la siesta en el cole y viene cansada. Claro. Entonces, quien no piensa de forma casual, automáticamente va a extrapolar. Esto se hace igual entre hijos que entre personas mayores. Va a extrapolar la culpa a la otra persona.
Luego el pensamiento alternativo. ¿Qué sucede con esto? Imaginaos que sucede una situación pues no lo sé. Ayer lo comentábamos. Mi hijo le digo que se levante y me dice que no se levanta. Y veo que está en situación crítica y no sé cómo hacer. Y me veo un globo deshinchado por ahí. Claro, puedo hacer dos cosas. Puedo obligarle a levantarse. De hecho, le puedo obligar a levantar y vestirlo y llevarlo a la mesa. Voy a tenerlo del revés. O bien, utilizo alguna estrategia de juego como el globo, que empieza a hacer tonterías el globo y al final le pasa por al lado, nos reímos y ¡pum! Cambia. Si yo no tengo un pensamiento alternativo, normalmente, ¿qué voy a hacer? Ser violento. Violencia no tiene que ser violencia de pegar. Violencia tiene que ser me meto en tu terreno, te levanto de la cama, te cambio, te visto, te llevo a la mesa del desayuno y estoy invadiendo literalmente el terreno de mi hijo o de mi hija. ¿Vale? Luego sería el pensamiento consecuencial, ¿no? Hay que prever las consecuencias de los actos, es decir, ojo con lo que hacemos, porque luego lo recibimos. ¿Vale? Después sería la perspectiva, ¿no? El pensamiento de perspectiva me pongo en el lugar del otro, es decir, voy a pensar también en él, voy a pensar cómo se siente. A lo mejor no ha tenido un buen día, quizás en el colegio ha tenido una disputa entre las amigas, entre los amigos y no le escucho, me lo intenta contar y yo como estoy en mi mundo no le escucho, pero realmente le ha afectado porque a lo mejor su mejor amiga o su mejor amigo pues le ha hecho alguna trastada. Entonces, si yo no soy capaz de tener esa perspectiva, de ponerme en el lugar de él, pues claro, no voy a pensar, no voy a sentir cómo se siente, no voy a saber cómo se siente, no voy a conectar con él. Y luego un pensamiento de medios fines, es decir, la capacidad de tener objetivos. Es decir, todo esto es cómo yo me tengo que organizar con respecto a mis hijos. Claro. ¿Por qué? Porque si pasamos a la siguiente transparencia, en realidad, si yo creo una lógica privada, se va montando mi propia realidad y se monta a nivel neurológico. Es decir, no penséis que esto es un tema de la mente, ¿sí? El audio te ha cambiado de sonido. No sé si has tocado algo raro, pero se te escucha como de fondo, más que como antes. No. Vale. ¿Se sigue escuchando igual? ¿Sí? Sí, da igual. Sí que se escucha bien por eso, pero ha cambiado el sonido. Vale, sigue. Habré conectado a nivel neurológico. Bueno, el tema es que todo esto, aquí, a nivel neurológico, crea una red privada de creencias y crea una propia realidad. Y vivimos al margen de esa realidad. Y se montan redes alrededor de esa realidad. Y a veces pensamos que hay gente que dice, es que no cambia. Claro, es que tiene una realidad. Y es que está diseñada la realidad a nivel neuronal. Entonces, claro, ojo con lo que hacemos, porque no solamente tiene que ver con condicionantes que hayan venido de una educación anterior, es que yo las estoy montando realmente. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es decir, a la hora de cambiar a alguien, tenemos que tener en cuenta cómo piensa, pero no cómo piensa por lo que le ha pasado, cómo piensa por la conducta que ha generado, que no tiene nada que ver con ¿cómo te diría yo? Con condicionantes anteriores, con shocks anteriores, con problemas anteriores. En realidad es que ha creado su propia realidad. ¿No? ¿No os habéis visto gente que parece que viva en otro universo? Que es el suyo. Hay gente que parece que, yo digo, hay gente que parece que no tiene alma, pero no por nada, sino porque realmente es que no te está escuchando, o sea, vive su mundo. Le da igual. Pero eso es por el arsénico y esas cosas. Además. Eso es cierto. Eso además. Entonces, al final de todo, en la siguiente transparencia, ¿qué tengo que hacer, no? En realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? ¿Qué es lo mejor? ¿Sabes qué tal lo hice? En realidad, con todo esto, sabiendo todo esto, no me voy a mortificar ni decir que no soy capaz de hacerlo, pero sí que es verdad que me tenía que preguntar en cada situación qué tengo que hacer, de cuántas maneras tengo que hacerlo, cuál es la mejor y qué tal lo he realizado, ¿no? Básicamente es eso. O sea, es decir,
de verdad que no todo tiene que ver con problemas que nos hayan sucedido. Es que neurológicamente nuestro sistema neurológico cambia y llega un momento donde está disociado los traumas de la conducta. Y si ya difícil es trabajar con un trauma, imaginar lo difícil que es trabajar con la conducta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Darle la vuelta, es decir, vamos a trabajar la conducta. Yo el trauma no me interesa trabajarlo. De hecho, no está hecho para trabajarlo. Pero sí que puedo modificar la conducta. Y eso lo hemos hecho con el diario. Y lo vamos a hacer ahora. Lo pones, Luis, en el diario, en la siguiente transparencia. Vale, al final, ¿qué es lo que hacemos? Un plan por grupo, es decir, un plan personalizado. No existe un plan único. Eso es incierto. O sea, cada familia es un mundo. Cada sistema de creencias es un mundo. Entonces, hacemos algo realmente diferente. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Aquí veis que dice que la Universidad College de Londres hay un promedio de 66 días para que un comportamiento se convierta en automático. Es decir, podemos cambiar realmente esa rutina. ¿Vale? Entonces, no hay necesidad de culparte a ti mismo si en una semana, en 10 días, no has conseguido que tu hija o tu hijo cambie una rutina. No pasa nada. Si yo me cuesta 66 días, pues a ella o él le puede costar algo menos, desde luego, porque no tiene tantas condiciones, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo se inicia una rutina? O sea, ¿cómo yo me organizo una rutina? Además de tener el diario que veis aquí, ¿no? Pues en realidad tengo que identificar lo que realmente me importa. O sea, ¿me importa realmente que mi hijo se vista? ¿Me importa realmente que mi hijo se comporte? ¿Me importa realmente qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que realmente me importa de mi relación con mi hijo? Creo que lo puedo conseguir en cuánto tiempo. Es decir, claro, si yo voy a intentar que mi hijo se vista todos los días y no se ha vestido nunca, pues posiblemente le cueste, por una sencilla razón. Porque a lo mejor le cuesta ponerse el jersey, si es pequeño, ¿no? O a lo mejor le cuesta cambiarse el pañal, vete a saber. Luego hay que ser responsable de sus rutinas, es decir, no, haces esto y tú te arreglas. No, yo estoy presente, ¿vale? Y desde luego tiene que ser adaptable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Inmaculada, tú en tu rutina, ¿no? ¿Cómo pusiste en práctica las rutinas? Pues yo empecé con una herramienta que fue actividad para enfocarse en las fortalezas de tu hijo. Hicimos esa herramienta que, bueno, consistía en dibujar la silueta de tu hijo en un papel y ir anotando sus habilidades. Entonces, yo hablé con ella y le comenté qué es lo que íbamos a hacer, que íbamos a empezar a que ella se pudiera asear, se pudiera vestir y, bueno, y todas las cosas las rutinas de casa, ¿no? Entonces, ella se lo tomó con mucha ilusión porque empezó a ver cómo ella sola iba haciendo las cosas cuando siempre las había hecho yo. Y bueno, lo que hicimos es durante una semana, bueno, seguimos con ese trabajo, ¿no? Pero la primera semana Blanca consiguió hacer como 5 o 6 rutinas ella sola y las fuimos anotando en ese papel y bueno, imaginaos lo contenta que estaba, ¿no? Y así seguimos. Yo empecé así, con esa actividad, con esa herramienta. Vale. Después también la introduje pues bueno, en todas las labores que yo hacía en casa, ¿no? Empezó a cocinar conmigo, empezó a hacer las labores de casa también. ¿Cuántos años tiene tu hija? Blanca tiene ahora 7 y medio. 7 y medio, vale. Vamos a pasar a la siguiente transparencia para explicar el tema de las rutinas, ¿vale? Mirad, las rutinas que están arriba están hechas, por ejemplo, de 2 a 3 años, ¿vale? De 4 a 6, de 7 a 10 y de 10 a 12. O sea, las rutinas, claro, de 2 a 3 años es muy fácil, pero bueno, entre otras está intentar vestirse sola o solo o ir solo al baño. De 4 a 6 sería, por ejemplo, tener el cuarto ordenado, ayudar a poner y quitar la mesa, hacer la cama con ayuda, desde luego, doblar la ropa. Estamos hablando de 4 o 6 años, ¿eh? Recoger las plantas, secar y guardar la vajilla, ¿vale? Tu hija ya está en 6, o sea, todo eso tenía que tenerlo claro. De 7 a 10 ya estaría en lavar los platos, hacer la cama solo, barrer, limpiar el suelo. Claro,
guardar la compra y de 10 a 12 pues poner la lavadora, sacar la basura, ayudar en la cocina, tender la ropa, aspirar y limpiar el baño. En realidad esto que parece muy básico, en realidad es la base. Es decir, nos ponemos rutinas todos en casa y con las rutinas en casa pues somos posibles de poder crear un diario. Rutinas lógicas y las edades tienen rutinas lógicas, es decir, luego le podemos poner el ejemplo que queramos. Ahí veis que poner una martes, miércoles, jueves y viernes puedes poner el ejemplo que quieras de cómo crear las rutinas. La idea, como decía Inmaculada, es decir, yo soy capaz de crear una rutina en base a su edad y esa rutina la meto dentro del diario y le digo, a ver, mi hijo tiene 5 años, ¿tiene su cuarto ordenado? Vale, lo pongo en el diario. ¿Es importante tener el cuarto ordenado para mí? No lo sé. Bueno, lo puntúo de 0 a 10, ¿vale? Pues para mí que tenga el cuarto ordenado, le pongo un 6. Le pongo un 6 porque ayudar a poner y quitar la mesa creo que es importante porque ayuda en casa. Le pongo un 8. Hacer su cama con ayuda creo que es importante. Le pongo un 7. Doblar la ropa sencilla me va a dar problemas, ¿vale? Le pongo un 5. Ya veré cuando lo pongo en marcha. Recoger las plantas y regarlas, bueno, eso es una actividad. Le pongo un 8. Y secar y guardar la vajilla me va a costar seguro porque es pequeño, hay platos grandes, le pongo un 7. Voy a hacer un esfuerzo, voy a darle algo que tenga un esfuerzo. Es decir, cada familia le va a poner un orden a lo que tiene que hacer. O sea, no existe el orden. Eso no es verdad. Existe una forma de hacer el orden. Y como tengo 2 meses para poner en marcha ese orden, pues yo, en función de la edad del niño o de la niña, soy capaz de elaborar ese plan, ese diario. ¿Vale? Vale, seguimos en la siguiente transparencia. En la otra, mejor en la otra. Porque se la hemos hecho. Vale, y entonces, a partir de ahí, y ahí le cedo la palabra a Inmaculada. Es decir, vale, ya sé lo que tiene que hacer mi hija, ya sé lo que tiene que hacer mi hijo, ya sé cómo me tengo que comportar, ya lo sé todo, vale. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Pues claro, me estoy esforzando un montón. Es que estoy intentando comprender a mi hija, estoy intentando comprender a mi hijo, me tengo que comportar bien, no tengo que levantar la voz, tengo que ser agradable, no tengo que decirle que comete errores, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se acuesta el niño o la niña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la persona, con los padres? Entonces, Estamos destrozados. ¿qué pasa? A ver, bueno, a ver, Inmaculada. Pues bueno, la verdad que yo antes del diario empecé con todas esas herramientas, pero llegó un momento en que no era capaz de aplicar ninguna porque yo no había hecho mi proceso. Entonces, cuando me llegó el diario y vi que tenía en mis manos la llave de mi cambio, dije, pues me voy a ello porque vi la solución en realidad. Entonces, bueno, pues empecé a organizar mi vida en todos esos aspectos, en todas esas áreas que vemos ahí, en cuerpo y salud, en profesión, en celebraciones, ¿no? Hice como un estudio completo y proyecté absolutamente en todas esas áreas objetivos que poco a poco fui cumpliendo y eso es lo que realmente hizo pues que me deshiciera del estrés que llevaba y bueno, que por ejemplo, no sé, en profesión, yo, bueno, en realidad desde siempre que he tenido como algo importante en algún aspecto, alguna área de mi vida, pues por ejemplo, si tengo el trimestre, ¿no? En la oficina tengo el trimestre. Me ocupaba, digamos que mi energía solo llegaba para eso, entonces descuidaba todas las otras partes de mi vida. Y claro, al ver esto, de repente dije, pues voy a poder controlar, no sé si sea la palabra, ¿no? Pero equilibrar todas esas partes y poco a poco lo fui haciendo. Por ejemplo, en profesión creé un protocolo para llevar el trabajo al día. En cuerpo y salud, pues me puse a hacer deporte que no hacía, hice un plan de alimentación. Familia y relaciones, pues hice un trabajo ahí con mis padres también de agradecimiento y bueno, una cosa bonita. Y bueno, y personal, pues también, ¿no?
como que he seguido una línea de crecimiento personal muy bonita. Entonces, de repente me encuentro con que estoy poco a poco equilibrando todas las partes de mi vida y empiezo a estar bien. Empiezo a encontrarme bien, sigo implantando todas esas herramientas con mi hija, pero me doy cuenta de que empiezo a calmarme, de que mi estrés empieza a desaparecer. Y bueno, eso es fundamentalmente por eso, porque empiezas a equilibrar tu vida y a darle sentido a todo y a proyectar todas esas cosas que realmente crees que... En otro tiempo yo creía que nunca iba a poder hacer muchas de las cosas que he hecho. Y sí es posible hacerlo, claro que es posible. Claro, la idea es evaluar. Claro, la idea es evaluarla semanalmente. Es decir, esto no es me pongo objetivos a 2 meses, sino yo semanalmente me voy midiendo. Y ahora veréis cómo se mide en una rueda, ¿no? Que tenemos elaborada, ¿vale? Que es la rueda de la vida. Pero claro, si yo semana a semana me siento, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, no más. Me siento y veis cómo le pongo caritas a cada una de los elementos que estoy trabajando. Yo semana a semana voy coloreando una rueda que tiene como muchos sectores y voy viendo qué sectores están más coloreados o qué sectores están menos coloreados. Y entonces, no solamente estoy haciendo sobre mis objetivos, sino que estoy viendo en dónde no estoy haciendo. Igual, pues me estoy trabajando cuerpo y salud, pero resulta que la parte personal la estoy descuidando. ¿Por qué? Porque le dedico más a cuerpo y salud, a mis hijos y a la familia y relaciones. Entonces, al final es como encontrar un equilibrio donde semana a semana, durante 2 meses, tú vas a pintar en un sector, vas a pintar dónde consideras que estás, ¿no? Y así es como haces un seguimiento real de todo eso. Vale, para eso, ¿no? Pasamos a la siguiente transparencia. Se llama mapear mi mente. Y mapear mi mente es algo súper curioso. Es decir, yo puedo tener una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Es decir, yo me pongo el planteamiento de la rueda de la vida, ¿no? De los 6 elementos, digo, vaya, esto es súper complicado, ¿no? Pues no sé si puedo hacerlo, en realidad. ¿Vale? Eso es una mentalidad fija. ¿Por qué? Porque si ya le cuesta a la gente hacer terapia, imagínate decir, pero ¿cómo voy a estar yo ahí, sentarme 10 minutos para evaluar cómo estoy yo en mi vida? Imposible. Que cuesta mucho. Es que cuesta mucho. Sí. O puedo probar diferentes maneras de encontrar una solución. Bueno, voy a probar. Si en vez de 6 utilizo 3, entonces, ¿qué estoy haciendo de alguna forma? Para cada elemento, yo intento mejorar mi proceso mental de establecer objetivos. Es decir, no está prefijado, sino de alguna forma me voy adaptando a mi propia necesidad. Con herramientas muy sencillas, es decir, con desafíos. Es decir, al final lo que yo quiero es que cada familia o que cada de tipo que sea, monoparental, o sea, como sea, que cada familia sea capaz de desafiarse a sí mismo para hacerse más fuerte. ¿Por qué? Porque si tienen miedo de cometer errores, en realidad al final no lo van a intentar. Es decir, si yo creo que me voy a poner que esta semana voy a perder 2 kilos y pierdo 1 kilo, pues posiblemente no lo voy a seguir haciendo. A no ser que diga, bueno, me voy a poner un objetivo a 2 meses y a lo mejor pierdo 3 kilos en 2 meses y es suficiente porque me encuentro bien. Al final es como que al hacer todo esto, cosas que parecen inalcanzables las vas consiguiendo. ¿Por qué? Porque se pueden convertir en realidad, es decir, porque de alguna forma es como la frase que dice, estarás en el asiento del conductor de tu destino, es decir, tú estás empezando a modelar tu destino totalmente desatendido, es decir, tú necesitas solamente que alguien te supervise, como lo hacemos nosotros a nuestros hijos, cómo lo estás haciendo. Pero después ya sabrás en qué tienes que trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Intentar, de alguna forma, utilizar mis necesidades, mis pasiones para lograr realmente cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? En la siguiente transparencia. Pues lo primero que hacemos, si ya tengo mapeada la mente, lo primero que tengo que hacer es saber qué cosas puedo controlar
y qué cosas no puedo controlar. Es decir, yo puedo controlar que si estoy educando a mi hijo, a mi hija de una forma determinada, mis padres me digan que estás educando mal a tus hijos. No. Yo puedo controlar que otras personas sean amables. No. Entonces, tendré que saber qué es lo que puedo controlar. Es decir, no puedo cambiar a las personas. No puedo cambiar el clima. No puedo cambiar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meditar muy bien, muy bien. Y eso se dice que es la atención plena, meditar muy bien en este terreno, qué es lo que puedo controlar y qué no. Yo puedo controlar mi comportamiento, ¿no? Puedo controlar a cuidarme, a cuidarme, ¿no? Mi esfuerzo, ser amable, todo eso lo puedo controlar. Entonces, quizás sea más sencillo determinar qué es lo que no puedo controlar, tener una atención plena en qué es lo que no puedo controlar y eso alejará muchas ansiedades, porque claro, si yo no espero nada de nadie, de alguna forma, y estamos hablando de la educación de los hijos y de nosotros mismos, de alguna forma, esta es mucho más sencillo entender qué proceso estoy llevando conmigo y con mis hijos. O sea, si yo no me dejo influir por lo que piensan los demás, o lo que dicen los demás, o lo que dice cualquier otra persona de lo que yo estoy haciendo, en realidad lo único que estoy intentando es recuperar el control de mi vida. Es decir, hasta ahora nadie nos ha dicho cómo teníamos que hacerlo, pero es posible que lo podamos hacer. O sea, en realidad lo único que intentamos es que la gente esté totalmente despierta, realmente, ¿vale? Tú ahí, Inmaculada, en el cambio, por ejemplo, de formación con tu hija de relación, ¿qué has sentido alrededor tuyo? ¿Alrededor te refieres a la familia? Claro, Bueno, pues en realidad yo creo que cuando tú cambias, las personas de alrededor también cambian, o por lo menos se dan cuenta. Yo lo que hice fue ocuparme, como estás diciendo tú, de mí misma y dejar de pensar en si los demás veían que lo hacía bien o no. Y poco a poco yo he ido viendo cómo mi alrededor ha empezado a respetar las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, porque he tomado el control y Blanca y yo somos uno cuando estamos juntas y cuando estamos con la familia. Ella y yo nos comunicamos muy bien y no hace falta que haya intervención de nadie. Entonces, bueno, pues eso, sí, tomar el control de tu casa y bueno, pues no tener en cuenta, como has dicho, ¿no? Lo que los demás piensen, ¿no? Antes me preocupaba muchísimo, en realidad. Pero creo que eso es como, pues, quitarte esa atadura, ¿no? Mental. Es tu propia libertad la que estás viviendo, porque no hay ejercicio de responsabilidad más grande que ser libre mentalmente y hacer libre a tus hijos, creo yo. vale, ¿y por qué piensas que es importante una rutina? ¿Realmente en qué te ha cambiado a ti las rutinas diarias? Bueno, porque es la forma de organizar tu día a día. Claro, yo antes estaba súper desorganizada y llegaba la noche y tenía mil cosas por hacer. Entonces, Blanca, a partir de hacer esas rutinas, bueno, eliminamos absolutamente todos los conflictos, porque simplemente tienes que seguir esa guía. Vas haciendo una cosa detrás de otra, tienes todo, ¿cómo digo? Eh, a la vista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Porque, porque hay que organizarse de alguna forma, ¿no? Hay que organizarse porque el día tiene tantas horas y sí que se pueden hacer muchísimas cosas, pero solo con ese orden, creo yo. ¿Sí? ¿Cómo evalúas tu consecución de objetivos en base a lo que tú necesitas de tu hija? ¿Cómo lo evalúas? O sea, por ejemplo, yo aplico,
teoría, como la teoría del Pareto, del 80-20, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo mides tu efectividad? O sea, es decir, tú tienes objetivos marcados y sobre esos objetivos dices, pues mira, he llegado aquí, no he llegado aquí. Claro, sí. Bueno, en principio en la rueda de la vida lo hacía. Pero bueno, eso cuando hice el diario, pero ahora lo hablamos las dos y lo vemos siempre en el Family Meeting, hasta dónde hemos llegado y cómo tenemos que seguir. Si no hemos alcanzado un objetivo una semana, pues seguimos hasta el próximo Family Meeting. Lo tenemos siempre en cuenta porque vamos trabajando semana a semana y día a día, en realidad. Bueno, yo ahí propondría lo que es el famoso teorema, la ley de Pareto. No sé si lo conocéis, pero bueno, luego lo ponemos. En realidad, se dice que del 100% que quiero, solamente obtengo el 20%. Es decir, si yo tengo 10 actividades que hacer, imagínate que me planteo 10 actividades que hacer con mi hija, con mi hijo, ¿vale? Y lo quiero hacer en 2 meses. Yo digo, vale, mi objetivo del 100% es conseguir que un 20 esté correcto. Pero me lo puedo organizar por semanas. A lo mejor digo, pues mira, si del 100% que tengo organizado para 2 meses, el 20% quiero hacerlo en 2 semanas. Luego aplicaré otra vez lo mismo. Será del 80% que me queda, aplicaré el 80-20. De forma de que quizá voy dividiendo como objetivos y al final me di cuenta que si del 80-20 son dos actividades en 2 semanas. ¿Puedo sacar 2 actividades con mi hijo? Seguro que sí. Del resto de las semanas, del 80 al 20% es 1,6, 1,5. ¿Puedo sacar una actividad? ¿Puedo sacar? Sí puedo. Entonces, en vez de coger y dividirlo al 100%, intentar conseguir el 100%, me lo voy organizando con la ley de Pareto. Es decir, de alguna forma, ¿qué voy a hacer? Evaluar cuáles son las más importantes y cuáles son las menos importantes. Y desde ahí puedo hacerlo. Y aplicamos algo que se aplica normalmente a la hora de conseguir resultados y productos. Es decir, es de alguna forma organizarnos mucho más formalmente de lo que es objetivos personales. Es decir, vamos a incorporar la matemática de alguna forma que tiene su lógica a nivel neurológico para que no nos veamos realmente de alguna forma como forzados porque no estamos consiguiendo. Y yo dosifico realmente la cantidad de energía que tengo para precisamente conseguir. Si yo en 2 semanas consigo 2, tengo 6 semanas para conseguir 8. ¿Entendéis? Es súper sencillo en realidad. Entonces no me agobio con lo que tengo que conseguir. Me centro en lo que tengo que conseguir. Y desde ahí es donde yo puedo realmente hacer algo que esté bien. O sea, al final de todo, en realidad, lo único que intentamos es, y nos vamos si quieres, Luis, a la transparencia 33. Al final lo que tenemos que hacer es encontrar el punto donde caminos varios, señales que tenemos de cada una de las situaciones y mi circuito neurológico, que ya habéis visto que nos condiciona, es si yo soy capaz de ejercitar mi cerebro en base a rutinas que estoy organizando con este diario, mi cerebro se acostumbra a tener una rutina sencilla con un criterio lógico donde estaré atento a las señales que me ofrece mi hijo, mi hija, mi pareja, estaré atento a las posibilidades que tengo y mis neuronas empezarán a funcionar al ritmo que yo le estoy dando a este proyecto, a este trabajo. Y ahí veré realmente qué áreas de mi vida son las que tengo que resolver o no tengo que resolver. Porque claro, no solamente los caminos y las señales y las neuronas están en la parte de los hijos, están en esos caminos que nosotros hemos elegido supervisar en esos 2 meses, en esas señales que voy recibiendo en función de cómo me voy sintiendo, y yo neurológicamente iré cambiando mi forma de actuar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer. Le estoy dando una rutina de cómo lo tiene que hacer. Es como la caligrafía. Aprendimos a hacer las letras a base de practicar, practicar y practicar.
Luego no lo seguimos porque lo hemos dejado de practicar. Pero cuando hacías el calendario rubio ese o ¿qué hacías? Practicar, practicar y practicar. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, puedo dar marcha atrás, puedo dar marcha adelante, pero en el fondo es que nosotros no nos tomamos el tiempo suficiente para saber qué es lo que es realmente importante. Pero es tan importante que nos lo tomemos porque si no, nuestra rama neurológica, nuestra, nuestra parte de psicoeducación, la psicoeducación interna, va a ser un descontrol. Es imposible. O sea, no le vamos a poner rutina. Y no voy a estar bien yo y no va a estar bien mis hijos porque no voy a estar bien yo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues yo me iría a saber primero, pasamos de transparencia, Luis, iría primero a conocer, que eso ya es trabajo de que hacemos en el curso, saber realmente cuáles son mis emociones, pero realmente cuáles son mis emociones, es decir, qué es lo que promueve la empatía, qué es la expresión emocional, o sea, cómo es la educación emocional. Es decir, si veis, yo parto de 6 principios básicos, la tristeza, la felicidad, ¿no? Espera, a ver, que no lo veo. La sorpresa, el miedo, la ira y el disgusto. Esas 6 se subdividen a su vez en otras derivadas. Claro, yo al final tengo que saber si de alguna forma, imaginaos que tengo miedo, ¿no? Tengo miedo porque me siento inseguro o me siento asustado porque a mi hijo igual le puede pasar algo. Y asustado me lleva a espantado y aterrado. Si yo soy capaz de evaluar de dónde viene ese aterrado o espantado, posiblemente pueda descubrir que hay alguna emoción que esté en mi pasado que me esté saltando la alerta de por qué mis emociones están así. Claro, si yo le infundo miedo a mi hijo coge miedo, pero claro, coge miedo de algo realmente que no es suyo, es mío. Yo le estoy influyendo en una conducta, hablamos de la parte neurológica, le estoy influyendo en una conducta que está condicionada por algo que es mío. O yo me estudio muy bien, y eso tú tienes un caso, por ejemplo, Inmaculada, por tu zona, de una persona con miedo y su hijo le genera miedo, ¿no? ¿Verdad? O sea, un Sí, miedo que tiene residente, o el niño va a tener un miedo infundado que no voy a saber sacarle ese miedo. ¿Por qué? Porque está condicionado con un patrón de aprendizaje. Para que veáis lo importante que es a la hora de estos temas, para que veáis lo importante que es tener muy presente de dónde viene la emoción. De una parte conductual de mis padres o de una situación mía. Cuando eso se traslada en el día a día, desde ahí sí que puedo trabajar la famosa psicología educativa, la educación emocional, es decir, ¿de dónde vienen realmente esas emociones? ¿Vale? Entonces, yo de aquí me iría, Luis, a la parte de, porque ya estamos en hora, ¿verdad? Sí, estamos en hora, pero puedes seguir lo que quieras. Bueno, si quieres nos vamos a la página 39. Y me iría aquí, es decir, todo esto que hemos explicado lo montamos aquí. Es decir, esa rueda de la vida tiene las 6 tipos de habilidades que yo quiero adquirir como persona. Y utilizo los colores. Ya sabéis que la colorterapia, ¿no? De alguna forma tiene su base, ¿no? Entonces, al final, no me tengo que calentar mucho la cabeza. Tengo que cogerme semana a semana y saber cómo me siento, cómo estoy, qué color le doy. Porque claro, el color va a tener un significado. O sea, no es lo mismo ponerlo en rojo que ponerlo en azul, que ponerlo en amarillo. Eso va a tener una relación directa con alguna de mis emociones. A lo mejor yo lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque me siento, pues bueno, como que le estoy dando mucha importancia. O lo pongo en azul porque me hace sentir bien. Entonces, cada uno de ellos está enfocado a todo eso que estamos haciendo. Entonces, al final, lo único que hacemos
es ir modelando nuestra vida. Ahí, Inmaculada, por ejemplo, cuando trabajaste la rueda de la vida, ¿cómo fuiste equilibrándola? Pues bueno, la verdad es que yo hice una rueda bastante amplia. Dividí como cada área en tres y más o menos puse los mismos objetivos para cada una de esas áreas. Y recuerdo que en 3 semanas yo ya había notado el cambio, justo en 21 días, porque digamos que ya había conseguido como controlar las partes más importantes de mi vida y precisamente era una o dos de cada una de esas áreas. Entonces, estaba viviendo un cambio increíble, ¿no? Porque me encontraba súper bien, me había deshecho del estrés bueno, que me había acompañado desde que tengo uso de razón. Y bueno, Claro, poco a poco fui siguiendo semana a semana hasta que alcancé absolutamente todo lo que había proyectado de una forma sencilla en realidad, siguiendo la guía y semana a semana y viendo pues qué me faltaba en un área, qué me faltaba en otra y más o menos no siempre conseguía todos los objetivos durante la semana. Había veces que me costaba más, pero bueno, seguí haciendo hasta que a los 2 meses ya la había terminado. vale. Y una pregunta, Inmaculada. ¿Cuánto has hecho tú de terapias, hablando de terapias de tipo PNL, coaching y todo eso? La verdad. Yo ninguna. Vale, lo que os quiero decir es real, o sea, esto es así. O sea, no he hecho, no, Inmaculada venía de un mundo de empresa, de casa, y de repente decide que tiene que cambiar su vida porque en realidad necesita a su hija una atención. No viene precondicionada con nada, viene solamente con el objetivo claro de tener que hacer un cambio, porque necesitaba un cambio. O sea, esto no va de terapias, esto va de fórmulas que tienen su sentido para hacer, y se puede hacer. Lo único que tenemos que hacer es querer, pero se puede hacer. No hay que trabajarse nada. Es decir, todos tenemos muy claro lo que nos hace feliz y lo que no nos hace feliz. Necesitamos el tiempo realmente para saber exactamente qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que no nos hace feliz. Pero esto se puede hacer. Esto es traspasar todo el modelo de la neurociencia a modelos concretos para atacar carencias que tenemos en lo más básico que tenemos, que es nuestra casa, con nuestros hijos y con nosotros mismos, sin necesidad de tener que entrar ni siquiera a evaluarnos qué es lo que nos ha pasado con nuestros padres, solamente estar presentes. Estar presentes, ponerte en marcha y estar presente a toda hora. Claro, al final es, si yo soy capaz de, de saber pedir perdón cuando me equivoco, que también es importante con nuestros hijos, ¿no? De alguna forma de continuar con la calma hasta que se pueda calmar, de, de tener pequeñas reuniones familiares que se hacen una vez a la semana para ver en 15 minutos cómo funciona, cómo estoy, cómo estamos en casa, qué tal, cómo está esa actividad, cómo todo eso. Si yo soy capaz de darle una fórmula a mi casa, sin querer, la casa empieza a funcionar, sin querer. Y no quiere decir que haya días que no levante la voz, que lo haré. Y no quiere decir que haya días que me enfadaré, que lo haré. Y que los niños como nosotros habrán días que estarán mejor y que estarán peor. Pero lo que sí que tendrán es una base de rutina de cómo hay que hacer, de una forma sencilla, no excediéndonos, sabiendo lo que tienen que hacer, yendo al hilo de sus posibilidades, que existe, hay tablas para eso, no es tan complicado. Y no intentar pedirles más de lo que tienen que hacer, solamente que vivan en casa, que ellos sepan compartir y tomar turnos, que sepan pedir perdón, que sepan de alguna forma utilizar mensajes positivos, que sepan que pueden compartir y cambiar juegos. Es decir, que tengan como una rueda de opciones donde de alguna forma yo sea capaz de distinguir entre lo que es una disciplina positiva
o una disciplina punitiva. Es decir, hasta dónde yo castigo o no castigo si yo no soy capaz de controlar muy bien ese estado emocional, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si estoy castigando o no castigando? Es decir, es matemáticamente imposible que si yo no me manejo, si yo no soy capaz de saber cómo estoy, de evaluar de alguna de las maneras una actitud hacia mi hijo o hacia mi hija, porque siempre, siempre, siempre me voy a ir a aquello que hablaba en la transparencia de Mafalda. Es, ¿qué pasa cuando de alguna forma yo no soy capaz de tener el pensamiento casual? Es decir, claro, si tengo un problema y no tengo yo digo, hay una frase que me gusta que es, si tienes un problema y no traes la solución, eres parte del problema. Y es tal cual. Si tenemos un problema y yo soy el mayor, el problema lo tengo yo, no lo tienen nuestros hijos. Si tengo un problema con mi pareja, el problema lo puede tener ella o lo puedo tener yo, pero tengo que ponerme en ese estado. Esto es para eso. Pongo mis rutinas, me mido, voy viendo semana a semana cómo me encuentro. Habrá semanas que esté mejor, peor, pero me voy evaluando de una forma sencilla y dando un poco de consonancia a lo que es mi vida y mi vida en familia. Y esa sería un poco la parte de esa neuropsicoeducación, es decir, cómo neurológicamente somos capaces de crear realidades virtuales que no tienen nada que ver con una realidad. Y eso es muy difícil realmente de sacarlo, de sacarlo en una terapia, porque tenemos 1000 condicionantes para hablarlo. Y eso, tanto, bueno, Inmaculada también, tanto Luis como Inmaculada lo sabe cuando vienen personas con procesos mentales que no les sacas de ahí, o sea, no les sacas, es imposible. Entonces, esa es la fórmula que hemos hecho nosotros para que a través de este diario bien organizadito se pueda trabajar en casa y se puede trabajar cada persona de casa. No sé si Inmaculada tienes algo que agregar, ¿no? De todo. Bueno, yo la verdad es que es el diario lo que me ha cambiado la vida, pero es que ha sido en realidad tan sencillo. Solo tienes que poner las ganas de hacerlo y tomar conciencia de que sabes que tienes que cambiar tú, porque si no, no es posible que el trato con tu hijo sea el que debe ser, ¿no? Para darle todo lo que realmente deseas. Y ha sido muy sencillo, porque solo he tenido que seguir esa guía con mucha ilusión y bueno, viendo que vas alcanzando, te vuelves un niño, ¿no? Viendo cómo vas alcanzando objetivo tras objetivo, estás igual de ilusionado que tu hijo cuando va alcanzando esos objetivos, como os he dicho antes, en las rutinas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, poco a poco cambias la forma de pensar, esa negatividad se va esfumando. Y hace unos días lo hablaba con mi hija, cómo hemos pasado de ver las cosas negativas a verlo todo positivo. Pues así es, así de fácil ha sido con esta fórmula, ¿no? No esperaba, cuando lo empecé, yo la verdad es que cuando lo leí dije, wow, esto es como que lo sentí en el corazón, digo, esto es brutal, pero no esperaba que fuera tan profundo el cambio en realidad. Ha sido maravilloso. Estoy muy contenta. De hecho, yo incidí muchísimo en mí, mucho, mucho, mucho. Y es verdad que las herramientas y las rutinas las hice, pero me puse más en mí porque realmente yo como persona tenía muchísimas cosas que cambiar y tenía que organizar muy bien mi vida porque tenía un pequeño desastre. Entonces, desde ahí, antes incluso de acordarme de, pues, qué herramienta tengo que aplicar en esta rutina ahora o cuál es lo que toca aquí, he conseguido esa calma para estar con mi hija, para darle la confianza, para darle el amor de verdad, con el sentimiento puro, gracias a trabajarme a mí misma. Entonces,
ha sido muy, muy profundo y las herramientas las he hecho un poquito después, pero ya estaba la base creada, precisamente por haberme trabajado en el diario. Ya creé la base muy pronto y luego pues he seguido haciendo. Pero vamos, que se dice, pero es que es cierto, es que somos nosotros los que debemos cambiar y los que debemos hacer el trabajo. Y así es. Luis, ¿qué te parece? Muy interesante. Yo le quería preguntar a José, como estaba hablando antes, muy atrás, ¿no? De la parte esa de la terapia, que sí que es verdad que, es decir, a nosotros nuestros padres, porque vienen de la época de la posguerra, no nos han dado herramientas emocionales o de otro tipo, ¿no? Y entonces, hoy en día, vamos a decir, los papás, muchos vienen muy quemados de muchas cosas. ¿Tú aconsejarías que limpiaran esas capas también aparte para poder eliminar parte de esos patrones? Sí, claro, deberían entender la base de por qué piensan así, de por qué reaccionan así. Yo creo que es súper importante que sepamos cada uno por qué nuestra base conductual de repente explota, ¿no? Y hay que explicarles esa base, es decir, pues mira, pues viene por comportamientos que han habido y tú reaccionas así. Porque cuando pase, Luis, no lo van a entender. O sea, yo creo que esto es conocimiento y entendimiento. Es decir, yo digo una frase, pero no hay que tomarla así, ¿no? Yo creo que el perdón no existe, yo creo que existe el entendimiento, ¿no? Yo conozco una situación y la entiendo y desde ahí te respeto. Entonces, si soy capaz de conocer qué es lo que ha pasado y entenderlo de alguna forma en mi proceso en casa, pues posiblemente desde ahí pueda resolver. Por aquí había en el chat una persona, ¿no? que estaba diciendo pues que tú puedes reconducir a cualquier niño por muy exagerado que sea el niño, ¿no? Y yo por aquí pensando, digo, pues yo me dice Yolanda, tú eres un niño, digo, pues van a tener trabajo. Ya. Inmaculada y José van a tener trabajo para reconducirme. Bueno, habrá que utilizar otras herramientas. No, vamos a ver, reconducir un niño, ya lo estás condicionando. O sea, ¿cómo vas a reconducir a un niño? ¿En base a qué? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el patrón de reconducir a un niño? Esa es la pregunta que yo le haría a la persona del chat. ¿Cuál es la base? ¿En base a qué puede reconducir a un niño? O sea, un niño se porta mal, ¿por qué? ¿Porque le haces caso o porque no le haces caso? Habría que saber por qué se porta mal y por qué y cómo lo voy a reconducir. Mira, ayer me pasó un caso con una familia, un niño que tiraba en clase todas las mesas y todo. El profesor se interesa por él y me lo mandan a mí. Viene la familia, veo que el niño lo que necesita es atención, pero el padre no está nunca en casa. El padre dice, no, yo pongo todo el dinero del mundo para que el niño haga las cosas. El niño lo que quiere es que sea el padre. Entonces llegan ayer el padre, la madre y los dos hijos. El niño hace una cosa y el padre le dice, lo primero, nada más entrar, no hagas tonterías. El niño, 10 veces las tonterías le va a dar a él. O sea, claro, al final, si yo no me implico y yo no escucho qué es lo que quiere el niño, que lo único que quiere es atención, puedo intentar reconducirlo como el padre. Puede ponerle la profesora que hoy me ha enviado un WhatsApp de que ya tiene una profesora para ir 2 días a la semana, que tal, que busque con el profesor las rutinas que necesita trabajar. O sea, lo tienen todo organizado. Todo para el niño, pero sin los padres. ¿Tú crees que el niño lo va a hacer con 6 años? No lo va a hacer. Ya verás. Y les he dicho, deja el curso, tienes 4 meses para ponerte en práctica hasta septiembre. O sea, que esté en el curso, no le exijáis que haga actividades y hacerlo persona. Y que esté sincronizado con las habilidades básicas que están en el curso. Ni eso. Tal cual. Entonces, ¿qué quiere? ¿El padre reconducirlo? ¿A base de qué? ¿De una maestra? ¿A base de ocupar el tiempo libre? Si el niño lo que quiere es otra cosa. Los niños solo tienen una misión, jugar. Le pregunto a mi Exacto. hija y solo quiere jugar. Claro. No Así quiere es. otra cosa. Así es. Hay que Entonces, enseñar jugando. efectivamente, jugar jugando, sanar sanando.
Yo aprendí a jugar con mi hija. Simplemente nos comentan, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo. Mi hijo y mi nuera están devorados por los peques, pues entre 4 y otro de 7 y la verdad no tienen paciencia, quieren que hagan caso. Tienen que escuchar primero qué es lo que quieren. Mira, tienen que ver cuánto tiempo de calidad, no de cantidad, le están dando a los niños. En realidad, con que le des un tiempo de calidad diario, media hora, 3/4, o sea, no hace falta mucho más, los niños necesitan expandirse. Si son Claro, capaces de evaluar el tiempo de calidad, con eso es suficiente. pues Tienen que preguntarse. si haces eso, luego los niños, entre comillas, hacen caso. Porque los estás escuchando, los estás entendiendo y todo se ordena y hacen lo que tienen que hacer en casa. Hacen caso, hacen lo que tienen que hacer. No, pero además, si tú juegas con ellos y le prestas atención, ellos te prestan atención. Es tiempo de calidad. Ese es el secreto de la atención. Y para tener atención plena hay que trabajarse. Porque hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero hay los que con facilidad la prestarán, pero hay quien ni por asomo, no somos capaces. Entonces, cada uno debe medirse, ¿no? Bueno, preguntas no están entrando, pero yo antes de irnos y eso, recordar, yo lo que te quería preguntar, voy a compartir pantalla. La gente que no ha podido, o sea, eso, bueno, ya lo pone aquí, ya disponible la grabación, sesión 1 y supongo que estará la sesión 2 en unos días. Las personas que quieran todavía apuntarse lo pueden ir haciendo, ¿no? A lo largo de estos meses. Sí, está la sesión 1 y la sesión 2, la verdad que está dando muy buen resultado porque las familias están como muy participativas y están exponiendo casos claros de su casa. O sea, ayer estuvimos resolviendo casos de casa. En realidad, dimos muy poquita teoría y todos eran casos de cada casa y de cada casa diferente, ¿eh? Pues gemelos, había gente de Estados Unidos también, una chica que o sea, está bien, la verdad que es interesante. Estamos 9 familias, claro, y además todo lo que se reaprende, porque claro, no es solamente lo que hacemos nosotros, sino las experiencias de otros padres que exponen allí y que los otros padres escuchan. O sea, que está muy bien. Bueno, pues podéis en la descripción del vídeo o también entran en aulaspandora.com y ahí pueden entrar también Educando entre Padres. Pues tenéis esa formación de 1 a 3 años, de 3 años a 6 años, en la cual pues, los docentes ya los conocéis, José Osuna, María Inmaculada, Estela Sánchez y María Elena. Y aquí tenéis esta formación para que, la verdad, los padres puedan tener herramientas para todo lo que está sucediendo. También lo he compartido en el chat unas cuantas veces, en el chat también lo tenéis. Aunque lo veáis en diferido, los chats se siguen viendo y siguen teniendo los enlaces. Lo digo porque en Twitch no dejan escribir debajo, pero en Twitch sí tenéis en el chat que he puesto también, he pegado también los enlaces varias veces. Y luego también estáis haciendo esta formación en presencial. ¿Cuándo tenéis la próxima fecha? El próximo miércoles a las 9 de la noche. Vale. Es en directo, sí. Vale. Bueno, y aquí la siguiente sería el 16 de junio, ¿no? Sí que es el miércoles, ¿no? Esta sería online, pero digo presencial. Presencial. Pues ahora tenemos una que yo creo que pues será a finales de junio, cuando acaben las clases María Elena y Estela, tenemos ahí una en directo, en un centro para mamás. Sí. Hemos hecho formación de educadores, que esa fue la primera que hicimos, formación de educadores de primaria y de infantil, y ahora con padres estamos haciendo ya varias. En Castellón estamos haciendo ahí una incursión también. Vale, pues ya sabéis, mira, lo acabo de poner aquí abajo, educandoentrepadres.org, infoeducandoentrepadres.org y tenéis un número de teléfono por si queréis llamar. Lo he puesto en pantalla para que luego digáis que no lo veis. Y desde ahí ya pues podéis apuntaros, tanto a lo presencial como a lo online. Lo online os metéis en aulaspandora.com y ahí tenéis toda la información. Y yo creo que, a ver, voy a ver un momento, que creo que habíamos comentado algo. Sí. Por aquí nos dicen, ¿y qué hacemos cuando tenemos cosas que hacer
media hora de calidad, pero aún así no me dejan hacer nada. Nos atas a la silla. No, te anticipas. Mira, tengo media hora para estar contigo y necesito hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo hago primero y juegas o jugamos y estoy contigo y luego lo hago? Los niños aprenden, se adaptan. Puede costar un día, 2 días, pero los niños se adaptan. Lo importante es que les prestes atención. Vale, bueno, están comentando más cosas, pero preguntas no son. Pues si queréis, dejamos ya aquí el vídeo ya. Vale. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Luis. Sí. Antes de despedirnos, ¿qué va a pasar mañana? Broma. Digo, me gusta despedirme con algo positivo, algo que pueda cambiar, algo que podáis decir para un futuro cercano, siempre en el mundo vuestro. Yo es que soy un poquito más conspiranoico, ya sabéis, pero hablo de temas de educación. ¿Qué creéis que pasará en un futuro si se va realmente a arreglar todo este tema de la educación que estáis haciendo, Waldorf, Montessori y todas estas cosas, si será algo normal en toda España o en todo el mundo, o realmente al final seguiremos con este tipo de escuela hecha por los políticos? Yo creo que cada vez hay más iniciativas privadas. De hecho, hoy me han comentado que había un grupo de familias por la zona de Castellón que habían montado una escuela libre, como una homeschooling, pero libre. Es decir, cada vez hay más grupos de personas, no colegios solo, grupos de familias que lo hacen. Y cada vez hay más, son pequeños, son grupos pequeños de familias, pero sí que es verdad que hasta los 9 años hay cada vez más iniciativa privada para hacer este tipo de formación. No esta solo la que hacemos de disciplina positiva, sino pues eso, Waldorf, Montessori, escuelas libres que hay, ¿vale? Entonces, todo eso hoy en día se está haciendo bastante. Y nos piden asesoramiento, de hecho, para hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo fuera de aquí. Estela y yo estamos asesorando en Honduras y en Kenia en 2 proyectos para hacer un Montessori en zonas totalmente sin calidad de vida, ¿sabes? Y con esta formación. O sea, que nos metemos a hacer cosas que realmente tienen sentido. Y no te puedes imaginar cuando haces este entorno que se llama entorno Montessori, entorno de Waldorf, donde entra todo, en realidad, la comunidad empieza a funcionar. Entonces, yo creo que esto puede funcionar si va alrededor de una comunidad. Y yo creo que cada vez hay más comunidades que desean hacer esto. Pero la escuela pública no va a cambiar, si esa es la respuesta, no. Entonces, me quedo con lo privado. Me creo que va a haber cada vez más comunidades que van a hacer esto, que creo que es la apuesta que hay que hacer y poco más. Me quedo con eso. A Inmaculada me la traigo para Barcelona, ¿vale? Vale. Se la lleva. Me la llevo. Pero yo contenta con que, yo no sé, los coles, lo que has dicho tú, bien, pero si podemos ir cambiando a los papás, pues de maravilla. Cuantos más, de hecho, bueno, cada vez más padres quieren aprender, ¿no? Y ahí está el punto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nos vemos de aquí a 15 días con el tema de educación. Y con José Osuna, a ver si nos plantea algún tema nuevo y hacemos otro especial, como hicimos, de neurociencias, con otras actividades que me estuvo comentando Parecía. Falta tu sesión privada, o sea que podemos hacer una, no sé, si te arriesgas. Sí, bueno, yo soy más rico. Ya me conoces en las distancias cortas. Ya. A mí me va la Bueno, marcha. podríamos hacer como una experiencia así como muy en la distancia para medir realmente cómo es cada uno, ¿no? A nivel de, ¿no? Algo así. Vale, ¿quieres ver si tengo arsénico en la cabeza? Eso sale. No, pero podríamos hacer algo práctico sobre esto que hemos hecho en realidad. Algo práctico, es decir, cómo de verdad es que todo eso está aquí y existe. Podemos hacer una sesión con eso, algo en concreto. Vale. Muy bien. ¿Pero eso a nivel de educación o a nivel de neurociencia? Neurociencia. De neurociencia, vale. Sí. Perfecto. Vale, así nos divertimos. Nos divertimos un rato, sí.
Y veremos esa parte que decías tú de lo que traemos ahí. Las mochilas. Detrás o delante, pero vamos, de lo que traemos. Sí, bueno, son mochilas que hay que quitar capas de cebolla. Hay que tomar mucha conciencia, pero no solamente a veces la conciencia es suficiente. Tomando conciencia no todo el mundo se arregla. Entonces, por eso hay que ir al programa raíz, ¿no? El programa de los programas, el que realmente desencadenó eso, probablemente en vidas pasadas o transgeneracional, ¿no? Habitualmente siempre hay algo detrás. Así es, así es. Será pues nada, divertido. haremos un mix divertido. José Osuna va a biodescodificar a un biodescodificador. ¿Y si el biodescodificador lo biodescodifica él? Porque yo tiendo a irme para aquí y para allá, ¿eh? Bueno. En corto. Si te cuento la sesión que he tenido esta mañana con lo que lo he utilizado, bueno, pero eso será harina de otro costal. Eso lo tengo que probar yo en Valencia, ¿eh? Vale. La distancia es corta. Solo por placer, Encantado. porque yo soy de estas cosas que tengo que experimentarlo todo antes de morir. Bueno. Te vas a divertir. Sí, ¿eh? Tú solo haces en serie de la Yolanda y a mí me pones al lado para divertimiento, para no aburrirte. Como has dicho, vale, a mí me pones al lado para... ¿Qué pasa con este? Se pone. Hay habitaciones separadas. Hoy lo he hecho así. Ha sido divertido, en castellano. Está chulo. Para mí me ponen música, ¿eh? Tiene música. Bien, además. Tiene todo. Está todo preparado. Vale. La gente dirá, ¿de qué están hablando estos? No de biodescodificación, ¿eh? No. Es un tipo de biodescodificación. Más o menos, sí. Eso, reprogramación mental, vamos a llamarlo así, para no poner un nombre terapéutico. Es una deformación en toda regla. Exactamente. Yo es que yo le digo bio a todo ya por el nombre, pero yo me refiero siempre a reprogramación. No importa el sistema da igual cual sea. Lo importante es que llegues a donde tengas que llegar. Exacto. Y si además es automático y nadie tiene que hacer terapia, ya ni te cuento. Mejor, más divertido. Sí. Mira, qué locura. Vale. Luego nos vamos a tomar la paella con la Isma y el resto. Exacto. Y dirá, nos vamos a la trupe y nos vamos a la playa. Chiquillo. Sí. ¿Tú también tienes familia en Andalucía? ¿Yo? Yo no. Toda mi familia. No, ¿Yo? o sea, los dos. No, tú sí, No, José, lo has dicho. José ha dicho, digo, yo no, José. Vale. Bueno, entonces José no es de las nuestras. No. Esta me parece por la cara que tiene. Esta es de la parte del norte. No, pero no. Mi padre son de Albacete. Bueno, está cerca, frontera. Está en el norte de Andalucía. Sí. Aquí decimos que a partir del delta del Ebro es África, o sea que no te preocupes. Exacto. Lo que acabas de decir, campeón. Eso me dijeron a mí aquí una vez y me quedé así como... bromas territoriales. Claro que sí. No lo toméis en serio. No, me da igual. No tengo problemas con eso. Bueno, muy bien, Luis. Pues muy buenas noches, José. Muy buenas noches. Gracias. Que lo paséis muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. A toda la gente que nos habéis seguido, que habéis estado en el chat, un saludo muy grande. Ser libres pensadores, subir el sistema inmune y montar vuestro propio puzzle de vida. Hasta pronto. Hasta luego.